Celebrar Pentecostés es celebrar la fiesta del Espíritu Santo que desciende sobre nosotros en luz, en gracia, en fuego, para darnos sus dones y sus frutos. El Espíritu de Dios o Espíritu Santo ha estado con nosotros desde el origen, desde la creación. Génesis en el capítulo 1, versículo 2 nos dice que al principio todo era caos y confusión y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y desde ahí nos cuenta que siempre el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo ha estado con nosotros y que ha venido a traer orden, vida y belleza. Y luego los relatos bíblicos nos van contando cómo todo se va manifestando, cómo Dios sigue creando, pero cómo el Espíritu Santo también se manifiesta en los hombres a través de sus dones y de sus carismas. Nos habla a través de los profetas, nos habla invitándonos a la conversión y al cambio. Vamos a tomar una parte del Antiguo Testamento que tal vez algunos hemos escuchado, algunos hemos visto en películas o hemos oído, y es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, después de las 7 plagas, de pasar el Mar Rojo. El pueblo va guiado por Moisés y llegan al monte Sinaí y acampan allí y crean las tiendas. Sinaí, ese monte de encuentro con Dios, donde el Espíritu de Dios se manifiesta en una columna de fuego, como esa presencia cercana y cuidadora. Pero también entonces el Señor le dice a Moisés que así como todas las personas tienen una tienda para habitar y descansar, que Él quiere que le hagan una tienda para Él encontrarse con su pueblo. A esa tienda se le llama la tienda del encuentro y es allí donde las personas van a reunirse con Dios. A partir de allí surge entonces el templo o los templos que nosotros conocemos ahora como lugares de encuentro con Dios. Dios se hace cercano a su pueblo, los escucha. Dios se revela en la columna de fuego como espíritu de vida. Y Moisés se encuentra allí en el Sinaí y recibe las tablas de la ley. El pueblo entiende entonces que Dios es un Dios cercano que siempre está con ellos, que los acompaña. Y por ello, cada año, 7 semanas después de la Pascua, van a celebrar la fiesta de las tiendas, recordando ese encuentro con el Señor. Van a celebrar su Pentecostés. Y los judíos toman esta fiesta y la celebran cada año en la primera semana de verano, 50 días después de la Pascua de Liberación. Y nosotros como católicos la celebramos 50 días después de la Pascua de Resurrección. Cuando Jesús ha pasado de la muerte a la vida, le ha indicado a sus apóstoles que al recibir el Espíritu Santo vayan y prediquen, anuncien la palabra de Dios y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles, como buenos judíos, están en Jerusalén reunidos para la Pascua, después de que Jesús se les ha aparecido durante 40 días después de la resurrección. Lo ven por última vez en el momento de la ascensión y a la semana siguiente celebran Pentecostés, donde ya el Espíritu Santo no baja como una columna de fuego, sino como lenguas de fuego que se posa sobre cada uno de ellos. Y es allí donde entendemos ahora que la experiencia de Pentecostés es personal. La experiencia con el Espíritu Santo ya es única y corresponde a nuestras necesidades, a nuestras habilidades y a los talentos personales
que el Espíritu Santo nos quiere dar para enviarnos a nuestra misión, para el servicio. Es entonces de allí donde los apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo, pierden el miedo y empiezan a evangelizar. El texto nos habla en Hechos 2, 1:13, que es toda la historia de Pentecostés, que ellos hablan en las lenguas de todos los judíos que estaban reunidos para celebrar la fiesta de las tiendas. Y todos le entienden, es decir, el Espíritu Santo nos capacita para hablar de Jesús, para hablar de Dios y que todos nos entiendan. A partir de allí, al crear las primeras comunidades cristianas, los apóstoles empiezan a compartir esta experiencia de vida y de fe a través del sacramento del bautismo. Y entendemos a través del bautismo que recibimos el Espíritu Santo, que nos hacemos parte del cuerpo de Cristo, que nos volvemos uno en unidad con Dios y recibimos la gracia de ser sacerdotes porque celebramos esta comunión de Dios, profetas porque estamos llamados a anunciar ese reino de Dios, y reyes porque participamos de la grandeza de Dios. Nos hacemos entonces partícipes de todas las bendiciones que vienen con el bautismo, que ser salvados y liberados y redimidos de ese pecado original que es la soberbia que nos hace creer o pensar que somos más que Dios o iguales que Dios o que no necesitamos de Dios. Nos libra de esa carga tan pesada, nos levanta de nuestras oscuridades, nos da una vida nueva, nos insufla el Espíritu Santo y empieza a habitar en nosotros. Entonces nos convertimos en esos templos vivos del Espíritu Santo, merecedores de toda la gracia, de toda la luz, merecedores a vivir, a sentir y a disfrutar de los valores del reino, que son el amor, la justicia, la verdad, la belleza y el progreso. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda entonces que somos merecedores de la multigracia de Dios y que al unirnos en comunidad, al ser el cuerpo de Cristo, empezamos a crecer en la fe, empezamos a ser partícipes del amor de Dios, empezamos a sentirnos adheridos a la gracia santificante del Espíritu y empezamos a crecer en la gracia. En ese momento donde toda nuestra espiritualidad cobra sentido, donde el sacramento del bautizo toma total importancia para nuestra vida cristiana, no solo para el inicio, sino en efecto de continuidad en la vida para crecer. Y cuando estamos preparados, entonces recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Por eso el sacramento de la confirmación entonces es esa confirmación de la fe en ese Dios que se derrama a través del Espíritu Santo en nosotros y nos prepara para la misión, es decir, para vivir en el amor, para servir al otro, para anunciar a Dios con nuestros actos, y nos da unos elementos o herramientas para que vivamos en plenitud la vida del reino, para que crezcamos en amor. Y para ello entonces nos da los dones del Espíritu, que son sabiduría, entendimiento, ciencia, fortaleza, consejo, temor de Dios
y piedad. Sabiduría, que es el dulce de la vida, el saber vivir, el conocer a Dios, el conocer su voluntad. Entendimiento, que es comprender su creación, es tener el conocimiento de lo que Dios ha creado y nos ha dado para vivir, es tener el conocimiento de nosotros mismos. Ciencia, que es el discernimiento, la capacidad de diferenciar, distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que nos conviene y no, lo que nos corresponde y no nos corresponde. La fortaleza, que es la fuerza del Espíritu en mí, la fuerza que me levanta y me sostiene, que es el Dios que habita en mí y que me quita esa idea de que la vida tiene que ser sufrida, luchada, en angustia. Nos recuerda que nuestra fuerza está en Dios y que es Dios quien nos levanta, que mi pilar de vida es Dios. El don de consejo, que es hablar al otro con amor, con misericordia, con sabiduría, dando una dirección, no una orden. El don de temor de Dios, que ha sido mal entendido como el miedo a Dios, porque es un Dios castigador y opresor, no. Es el amor pleno a Dios, es amarlo tanto que tememos ofenderlo o perder esa relación con Él. El don de temor de Dios nos ayuda a tener una relación plena y amorosa con Dios, nos hace enamorarnos de Dios y sentir cuánto Dios nos ama. Es un don de mucho, mucho amor. Y el don de piedad, que nos conecta con estos actos piadosos, de esta búsqueda de Dios, de estos encuentros de Dios a través de la oración, la meditación, o los actos piadosos que llamamos como el rosario, la Eucaristía, las oraciones que conocemos. Y en lo material, la piedad se manifiesta con todas estas obras de misericordia que van dirigidas hacia ayudar al otro, en todas las formas en que se puede ayudar. Y como consecuencia de estos dones, tenemos los frutos. El amor, que es conectarnos con el amor a nosotros mismos y recibir amor. El gozo, que es la alegría en el espíritu por la satisfacción del bien hecho. La paz, que no es esa paz que nos da el mundo, no es esa tranquilidad del pensamiento, sino esa certeza interna de que Dios obra en mí. Es esa certeza de lo que Dios me dice y de lo que viene de Dios. La paciencia, que es la capacidad de esperar en Dios, de comprender al otro, de entender al otro, desde el amor, desde la misericordia, pero especialmente desde la sabiduría. El saber escuchar, el saber entender, el saber hablar, el saber esperar. La benignidad, que es la capacidad de ser misericordiosos con nosotros y buscar el bien. Es la capacidad que nos enseña a perdonarnos y a perdonar. La bondad, que es esa generosidad, esa capacidad de hacer el bien al otro desde el amor, desde la alegría, desde el servicio, desde la abundancia. El fruto de la fe en fidelidad, que es la fe a nosotros mismos, que es confiar en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en lo que Dios nos ha dado y nos ha puesto. El octavo, que es la mansedumbre, que nos ayuda a dejarnos guiar por Dios, a aceptar los designios de Dios, que nos ayuda a moderarnos a nosotros mismos, especialmente en la ira y en sus efectos desordenados. Y la templanza o dominio de sí, que es la rectitud en nuestros actos,
que va conectado al don de la fortaleza, que es saber cuál es mi lugar, es saber entender cuál es mi rol respecto a las personas que me rodean. Es una forma inteligente de evitar cualquier circunstancia desagradable, conociéndome y moderándome. Y al entender que si utilizamos los dones tenemos una consecuencia de frutos, eso nos lleva a comprender y a sentir ese amor de Dios que da y que recibe, que nos enseña a dar y a recibir. Y Pentecostés nos prepara para eso, para recibir y luego ir a dar, para llenarnos de Dios, para luego compartirlo con otros, para sentirnos en la claridad del Espíritu, para luego evangelizar. Que la fiesta de Pentecostés abra nuestro corazón para entender cuál es la forma del Espíritu de Dios en mí que quiere manifestarse y qué es lo que me corresponde a mí hacer o ser para manifestar ese Dios en mí a otros.